Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2, por favor, Hechos capítulo 2. Una vez escuché a alguien decir que el pastor, que el predicador es como una especie de nutriólogo, ¿verdad? Donde el pastor va midiendo, por así decirlo, como qué necesita la iglesia en cuanto a ser alimentada, ¿verdad? Y a veces necesita a lo mejor un poquito de alimento más digerible, a veces necesita consentirla un poco, ¿verdad? Y permitirle comer, no sé, un chocolate, una paleta, ¿no? A veces necesita ser alimentada con alimento un poquito más sólido, ¿verdad? Que el nutriólogo, por así decirlo, puede ver que le falta vitamina C, ¿no? O viene temporadas de frío, entonces toma mucha vitamina C, ¿verdad? Y digo esto porque estamos entrando en un tiempo donde creo que es muy importante que nos quede claro un punto, o para mí, en lo personal como pastor, creo que es muy importante que podamos entender un tema en el cual necesitamos crecer y caminar, y porque es hacia donde Dios nos está moviendo, ¿verdad? Y es necesario que todos estemos enterados, pero más que enterados también para que juntos podamos caminar en una misma dirección. Y ha sido increíble ver cómo a lo largo de todo el año que acabamos de pasar, Dios ha ido contestando diferentes oraciones en diferentes momentos y aclarándonos el panorama para poder darnos una visión, siempre bajo el cuidado, el liderazgo, la supervisión de nuestros directores Enrique y Grace, ¿verdad? Porque como iglesia seguimos o estamos sujetos a su dirección como ministerio. Entonces, pero en base a eso Dios nos ha permitido tener una visión, y en base a eso desarrollar un plan que nos permita funcionar de una mejor forma, no solo alrededor de la casa hogar como el ministerio principal, sino también como iglesia. Ahora, no podemos funcionar como iglesia si no entendemos qué es la iglesia, ¿no? Y por qué existe, y por qué hacemos lo que hacemos cada domingo, o por qué hemos estado haciendo diferentes actividades, ¿no? a lo largo de estos últimos meses, y el por qué existimos, el por qué hacemos lo que hacemos, el qué es la iglesia, son elementos que son parte de lo que quiero que vayamos definiendo juntos, no bajo mi concepto, no bajo mi propia idea o bajo la idea de alguien más, sino bajo el concepto que Dios a través de las Escrituras nos ha revelado, ¿verdad? Y ha establecido que es la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, ¿no? Y definitivamente creo que en este caminar de fe, si es que lo podemos llamar de alguna manera, en este caminar de fe, no solo en lo individual, sino en un plano colectivo, en un plano de comunidad, vamos replanteando el quiénes somos y el propósito de nuestra existencia a partir del encuentro que cada uno de nosotros ha tenido con Jesús. Es decir, a partir de que tuvimos ese encuentro con Cristo y reconocimos su autoridad sobre nuestra vida, no solo nacemos de nuevo y recibimos perdón por todos nuestros pecados, que es una realidad, sino que además es redefinida nuestra posición y nuestro valor en lo que hoy nosotros llamamos el cuerpo de Cristo. Y es inherente una cosa a la otra. Yo no puedo nacer de nuevo, yo no puedo recibir el perdón de Jesús sin que sea redefinida mi posición
y mi valor dentro del cuerpo de Cristo. Van de la mano. Entonces quiero que medites en esto, porque la iglesia no solo es una comunidad de fe que Jesús está edificando como se lo prometió a Pedro que haría sobre esta roca, sobre la declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Entonces, no solo como comunidad de fe, déjame decirlo así, pero la iglesia, el pertenecer a la iglesia es parte de aquello que nos da identidad y nos da propósito. No es todo lo que nos da identidad y propósito, pero es una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestro propósito. Entonces acompáñame a Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42. Hechos 2, 36. Sepa pues, está hablando Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y marca eso, Señor y Cristo. Al oír esto, se arrepintieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed sabios de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y déjame orar para continuar. Dios, gracias porque tú no te equivocas, Señor, porque cada cosa que tú te has propuesto en tu corazón hacer, lo has hecho, Señor. Pero nos invitas a participar junto contigo, Señora, en aquello que tú quieres hacer. Y en este caso, Señor, nos has edificado como tu cuerpo para que cumplamos un propósito, para que tengamos una función, Señor. Y es lo que queremos quizás no descubrir en esta tarde, pero sí recordar y ser obedientes a lo que tú has determinado, Señor, que hagamos como parte del cuerpo de Cristo, Señor. Entonces ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que haya humildad en nuestros corazones para poder recibir la palabra que tú has hablado por medio del Espíritu Santo a tu iglesia, Señor. Entonces que podamos ver la hermosura, como cantábamos ahorita también, que hay en ti y en lo que tú has mandado, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, en el contexto, este es el primer discurso de Pedro ante los judíos después de que Jesús les da la gran comisión de ir y hacer discípulos. Probablemente lo recuerdas, justo antes de que Jesús ascienda, le dice a sus discípulos: por tanto, vayan y prediquen el evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí viene un tiempo en donde los discípulos están como que todavía tratando de tentar cómo está el terreno, pero aquí vemos ya a un Pedro hablando, exponiendo justamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Y entonces podemos ver dos cosas importantes. La primera es que vemos a un Pedro fortalecido. Podemos ver a un Pedro restaurado, que ha crecido en la fe, siendo obediente, haciendo justamente lo que Jesús le había mandado hacer, a diferencia del Pedro que unas semanas o meses atrás
había dicho, mejor yo me voy a pescar, ¿no? Este Jesús no aparece, nos dijo que esperáramos aquí, pero no aparece, entonces, mejor me voy a pescar. Y a diferencia de ese Pedro, podemos ver a un Pedro obediente, fortalecido, restaurado, haciendo lo que Jesús le ha pedido hacer. Y la segunda es que con este discurso y los que creyeron en las palabras de Pablo, básicamente da inicio a lo que hoy conocemos como la iglesia. Entonces, lo primero que necesitamos aprender es que la iglesia no es un lugar físico, que podemos reunirnos hoy aquí y que el próximo domingo podemos reunirnos en la escuela o debajo del árbol y seguimos siendo la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar físico. De hecho, la palabra iglesia es la traducción de la palabra griega eclesía, que es una palabra que se usaba para nombrar a un grupo de personas que estaban en diferentes puntos y que eran llamados para congregarse o agruparse en un lugar específico. Ese es el significado de la palabra eclesía. Diferentes personas ubicadas en diferentes puntos para congregarse en un lugar específico. Y por eso, como ministerio y como iglesia, hemos abierto las puertas de este lugar para que no nada más los que estamos aquí nos congreguemos, sino que gente que viene desde diferentes puntos pueda venir y congregarse y unirse con nosotros en esto, en hacer iglesia. Por eso el versículo 39, Pedro dice lo siguiente: porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, la iglesia, como te decía anteriormente, no es un lugar físico, no es un edificio. La iglesia es una congregación, es una comunidad de personas que Dios ha llamado y que ha apartado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a leer versículo 46 y 47 y vamos a ir descubriendo esto. ¿Cuál es ese propósito del por qué Dios nos llamó para congregarnos? Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y marca la siguiente parte: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces podemos definir bajo un concepto bíblico que la iglesia es una comunidad de personas que Dios ha llamado y que ha apartado en primer lugar para salvación. Ese es el primer propósito por el cual Dios nos llama y nos congrega, para darnos salvación. Y me encanta cómo lo definió un pastor que no recuerdo ni quién fue, pero lo escuché y se me quedó muy grabado. Pero ese pastor decía: la iglesia es una comunidad de personas que van juntas a la eternidad. Y eso es lo que tú y yo somos. Un grupo de personas que vamos juntas a la eternidad porque hemos recibido la salvación. ¿No te encanta eso? ¿No te encanta saber que la persona que está a tu lado no solamente es compañero de ministerio, no solamente es aquel con quien te congregas, sino va a ser esa persona con la que vas a pasar una eternidad alabando y glorificando el nombre de Cristo para siempre? Y esto es increíble, porque este lugar en donde hoy estamos es una idea
que nace en el corazón de Dios para que aquí se reúna un grupo de personas que Él ha querido llamar para salvación y que forman parte de su iglesia, de su cuerpo. Y quiero que medites en esto, porque entender que estamos aquí, porque Dios en su infinita misericordia nos ha llamado, tendría que revolucionar o por lo menos cambiar un poco tu concepto de lo que es este lugar y de por qué hacemos lo que hacemos. Y me encanta que no dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que tenían potencial para glorificarle, a los que se veían con aptitudes para ser buenos cristianos. No, simplemente dice, Él añade cada día a su iglesia a los que Él quiere llamar, a los que han de ser salvos, a los que han de recibir este regalo de la salvación. Y te repito, el saber esto tiene que cambiar nuestro concepto de lo que es este lugar y de lo que hacemos, porque eso significa que Pan de Vida como ministerio no solo fue diseñado por Dios, no solo fue provisto por Él y sustentado hasta el día de hoy para tu protección y para tu cuidado, sino que además, y esto es lo increíble del tema, es un lugar diseñado por Dios para llamar y congregar bajo un mismo propósito a un grupo de personas a las cuales por el sacrificio en la cruz Él les ha dado salvación, nos ha dado salvación. Y necesitamos aprender a vernos justamente como eso, como Dios nos ve, como aquello que hemos recibido por parte de Dios. La persona que está a mi lado, y por eso dice Pablo, nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha no es contra el que está a mi lado, la lucha es espiritual. Y cuando yo aprendo a ver a mi hermano, a mi compañero de ministerio, justamente como eso, como alguien que ha recibido lo mismo que yo, salvación y vida eterna, entonces mi relación con esa persona puede cambiar. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, y por eso nos tomamos tan en serio esto. Y aunque yo lo veo de esta manera, probablemente me equivoque y no va a ser la primera vez, entonces no te sorprendas de esto, pero yo lo veo así. Somos una iglesia grande o adulta por los años que tenemos congregándonos, por los años que tiene existiendo la iglesia en este lugar, que son aproximadamente 15 años, un poquito más. Pero de alguna manera somos una iglesia también que está naciendo, ¿no? que está siendo restaurada, que está siendo sanada, y no por mí, sino por el poder del Espíritu Santo y por su misericordia. Y te repito, el que estamos aquí, porque Dios nos ha llamado para congregarnos, para ser parte de su cuerpo, es lo que lo hace tan importante, y por eso nos tomamos esto tan en serio, porque nuestro propósito es responder en obediencia, creyendo firmemente que en este lugar hay un grupo de personas que han sido llamadas por Dios y que vamos juntos a la eternidad. Y hemos recibido el mensaje del Evangelio. Y nuestra vida, nuestro corazón ha sido transformado, redimido, sanado por ese Evangelio. Y aunque en algunos casos somos muy diferentes en personalidad, aunque en muchos casos somos muy diferentes en estilo, en gustos, bajo esa diversidad tenemos algo en común. Creemos que Jesús es Dios
Y creemos que siendo pecadores y merecedores de castigo, Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio por nuestra culpa. Y creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y nos ha hecho libres para una nueva vida cuyo fin principal es una relación con Él, glorificando su nombre y disfrutando de su presencia eternamente. Y eso es lo que nos une. Eso es la iglesia de Cristo, y quiero que medites en esto, porque la iglesia para nada es una comunidad de personas perfectas. Voltea al que está a tu lado, a ver al que está a tu lado. Y si te pregunto qué ves en esa persona, seguramente me vas a decir: veo todo menos perfección. Como que hoy no se lavó bien la cara y todavía trae lagañas, como que no se peinó, como que no planchó su camisa, ¿no? Y eso es en la apariencia. Si le rascamos un poquito, y ¿qué ves en su corazón? Probablemente empiecen a salir no lagañas, pero sí otro tipo de defectos, porque la iglesia, lejos de ser un grupo de personas perfectas, es una comunidad de pecadores rescatados, una comunidad de pecadores en proceso de ser sanados, pero bajo una nueva identidad y bajo un nuevo propósito. Y también lo escuché, esto seguramente lo has escuchado, no es mío, pero alguien que iba de iglesia en iglesia, pues fue confrontada y: oye, ¿por qué veo que te congregas aquí, te congregas acá, te congregas allá, duras 2-3 meses en una iglesia? Es que no me gusta esto, no me gusta aquello, es que el pastor, es que el café, es que las sillas, es que no me dan la bienvenida cuando llego. Y no existe la iglesia perfecta, no hay, porque la iglesia en su sabiduría, en su gracia, en su buen sentido del humor, Dios se la encargó a personas imperfectas para anunciar del perfecto. Y alguien dijo: si estás buscando la iglesia perfecta y la encuentras, por favor no vayas, porque la vas a descomponer. Y es eso, ¿no? Quizá estamos buscando la iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Y sí, y se los he dicho, probablemente esta iglesia no es para todo el mundo, y espero que no se malinterprete esto que voy a decir, pero como iglesia no todos encajan, ¿no? Por su educación, por su manera por su tradición, por diferentes elementos que pueden decir: no me gusta. Pero a lo mejor hay otra iglesia en donde vas a ir y la música se va a adaptar a lo que te gusta, ¿verdad? Con un pianito y un libro y un himnario, y está bien, no estoy criticando eso. Al contrario, ¿no? A lo mejor vas a ir a otra iglesia donde, no sé, hay una orquesta arriba del escenario y es lo que te gusta. Está bien, mientras no se salga de lo bíblico, puedes disfrutar de eso, porque es lo que buscamos también. No entretener a un grupo de personas, sino hacer lo que la Escritura nos pide y nos manda que hagamos. Entonces, la iglesia, más allá de ser una comunidad de personas perfectas, es una comunidad de pecadores rescatados por Dios con una nueva identidad y un nuevo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ve a 1 de Pedro 2,
por favor, y no pierdas Hechos, porque ahorita vamos a regresar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y amo eso. Por eso la iglesia, el pertenecer a una iglesia, es parte de lo que me da identidad y de lo que me da propósito. Y aquí puedes encontrar ambos elementos en una misma frase. Identidad, pueblo escogido. Propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Entonces, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, no podemos ser pasivos. Sería una contradicción a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, nuestro propósito como iglesia, el llamado que tenemos, es ser el cuerpo visible del Dios invisible, anunciando, como dice Pedro, y manifestando sus atributos en medio de un mundo corrompido por el pecado. Y hay una realidad, y es fuerte, pero es real, porque no todos los que estamos aquí somos parte de la iglesia. No todos los que están aquí son parte de la iglesia. Porque para ser parte del cuerpo de Cristo tienes que nacer de nuevo. Puedes congregarte, te pueden traer, puedes estar aquí, pero no te engañes, eso no significa que eres parte del cuerpo de Cristo. Pero los que somos parte del cuerpo de Cristo somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad que hay en Pan de Vida. Como parte del cuerpo de Cristo somos llamados a ser esa luz en medio de la oscuridad que hay en tu familia, que hay en tu trabajo, que hay en la escuela. Y somos llamados a eso. Somos llamados a ser la luz en medio de la oscuridad en donde sea que estemos. ¿Cómo? Sirviendo, cuidando, orando, enseñando, dando, siendo generosos y en casos extremos hasta llegando a dar nuestra vida, morir a causa del evangelio. Ese es nuestro llamado. Para eso Dios nos llamó, nos congregó, nos trajo, nos puso en este lugar para hacer luz. Y me encanta porque, como te decía al principio, ha sido increíble ver cómo Dios a su tiempo ha respondido determinadas oraciones que había en nuestro corazón, y una de ellas es que Dios fuera trayendo personas que verdaderamente entendieran y amaran lo que es ser y hacer iglesia, que verdaderamente tuvieran y se identificaran con el hecho de decir: necesito congregarme, necesito ser parte de un cuerpo, necesito ser parte de aquellos que caminan en comunión. Y en su tiempo Él se ha encargado de respaldar eso, y no porque busquemos ser una iglesia grande en números, no porque, no sé, busquemos ese tipo de cosas, sino porque buscamos ser una iglesia fiel, una iglesia obediente, una iglesia que haga manifiesto con lo que hacemos, con lo que buscamos, que amamos y que servimos a Jesús, y que Él es el Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que todo lo que hacemos está empapado por Él. Y lo he explicado otras veces, pero
Por eso el término que yo tomo es Cristo abarcante y no solamente cristocéntrico, ¿verdad? Porque, y también lo he dicho, no es que esté mal el término cristocéntrico, pero personalmente el término Cristo abarcante lo envuelve todo, ¿no? Y es lo que buscamos, que todo lo que hagamos sea empapado por el Evangelio de Cristo, por el nombre de Cristo, porque como siempre lo digo, solamente a través de Jesús hay esperanza, solamente a través de Él hay sanidad, solamente a través de Él hay un rompimiento en los patrones de conducta, de vidas. Solamente en Jesús se reescriben historias, ¿verdad? Y Pan de Vida es una iglesia y un ministerio de Jesús gobernado y dirigido por Él, mientras que nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Mientras que nuestros directores, Enrique y Grace, solo son eso, instrumentos en las manos del Dios que gobierna y dirige este lugar. Mientras yo como pastor solo soy instrumento de Dios, porque es Él quien gobierna y dirige su iglesia. Ahora, regresa a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y marca eso, o señala de alguna manera eso, porque eso es lo que define la esencia de la iglesia. Y podemos ver que tiene 4 características la iglesia de Cristo. La primera es que persevera en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es esto? Básicamente o sencillamente es crecer en el conocimiento de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho, pero no solamente como un concepto o como una idea, sino un conocimiento que verdaderamente moldee y dirija nuestra mente, que moldee y dirija nuestros anhelos, que moldee y dirija y nos lleve a renunciar a nuestra propia voluntad para abrazar la voluntad del Padre, confiando en la obra que Cristo logró a nuestro favor. Y por eso no me canso de recordarte que nuestro compromiso es únicamente ¿con quién? Con Jesús y con su evangelio, porque Él lo es todo y en Él todo tiene propósito y en Él todo tiene el valor correcto. Y cuando nuestro compromiso es con Cristo y con su evangelio, el resto de las cosas se alinean de manera que le glorifica a Él y de manera que las demás personas son honradas y respetadas y amadas. Y por eso, te repito, por eso nuestro compromiso es con Jesús y con su evangelio. Segundo punto, dice, perseveran en la comunión unos con otros. Y aquí es donde, como que, no me gusta eso, ¿no? Sí, está chido venir y oír y aprender, pero eso de la comunión unos con otros, no lo podemos eliminar, tachar de la lista, no. Tristemente, o no sé si tristemente es la palabra, pero no lo podemos quitar. Lo podemos quitar si no queremos una iglesia conforme al corazón de Dios. Sí, quítalo y ya. Pero este punto, esta palabra perseverar es una traducción de la palabra griega proskartereo, algo así, que se utilizaba en un contexto de dedicar tiempo, energía,
esfuerzo o básicamente obstinarse en algo. Obstinarse en algo. Eso es perseverar, estar obstinado a hacer algo. ¿No? Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia de Jesús, invierte su energía, su esfuerzo, se obstina por crecer en comunión unos con otros. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, por el amor que se tengan entre ustedes. Entonces, una iglesia conforme al modelo de las Escrituras es una iglesia que dispone de su tiempo, de su energía, de su esfuerzo en crecer en comunión. Ahora, esta comunión no es idealista, ¿no? Esta comunión no significa que todos somos bien buena onda y que todos somos amables y que todos somos cariñosos, ¿no? Y que nos vemos como los ositos cariñositos o los teletubbies, ¿no? Y todo es amor y nos ponemos a dar vueltas cantando de felicidad. No, eso no significa comunión. La palabra comunión es la traducción de la palabra griega koinonía, que hace referencia no solo a un amor, sino a todo aquello que nos une bajo una misma fe y bajo un mismo propósito. Lo que nos une bajo una misma fe y bajo un mismo propósito. Entonces, como iglesia y como ministerio, si lo que nos da esa comunión, y quiero que escuches esto, si como ministerio, como iglesia, lo que nos da comunión no es el amor de Jesús, no es compartir una misma fe, no es ver a mi hermano como Dios lo ve. Si eso no es lo que me da una comunión, entonces no hay nada que pueda hacerlo. Cuando basamos nuestra comunión fuera del amor de Jesús y de lo que Él ya ha hecho, no va a prevalecer esa comunión. Porque cuando esa comunión no está fundamentada sobre el amor de Dios, esa comunión tarde o temprano se va a ir desgastando hasta fracturarse. Porque si mi comunión está basada en que el hermanito me cae bien, en que la hermanita me saludó, en que la hermanita me cedió el asiento para que yo me sentara, en que fulanito respetó las reglas, en que no sé, cualquier cosa, si en eso estoy basando mi comunión, entonces esa comunión tarde o temprano se va a desgastar hasta fracturarse. Y a ese hermanito que al principio lo veía con simpatía y con gracia, de repente se vuelve alguien intolerante, se vuelve alguien molesto, se vuelve alguien a quien mejor le doy la vuelta para no saludarlo. ¿Por qué? Porque la comunión no estaba cimentada sobre el amor de Cristo. Entonces, perseverar en la comunión, te repito, no nada más ser buena onda. El perseverar en la comunión involucra arraigarnos en el amor que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Mira lo que dice Hebreos 10 sobre esto. Ve a Hebreos capítulo 10. Mantengámonos firmes, dice el autor de Hebreos, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y marca ese exhortándonos.
porque también es algo que no nos gusta que nos hagan, que nos exhorten, que nos digan, oye, ¿por qué no has venido? Oye, no sé, no quiero decir algo que se vaya mal a interpretar, pero exhortándonos. Entonces, cuando alguien venga contigo y te diga, oye, siento que estás mal en esto, o me gustaría saber por qué hiciste esto, por qué dijiste esto, por qué, no te enojes. Más bien siéntete amado, siéntete estimulado al amor, como dice el autor de Hebreos. Y congregarnos y funcionar como iglesia tiene este propósito. Y por eso Dios, en su misericordia, también ha permitido que diferentes medios de gracia sean establecidos, como el grupo de mujeres que tienen cada 15 días, que por cierto vamos a empezar o van a empezar un estudio en Moralta. Entonces, si te quieres unir a ese grupo, puedes acercarte con Lucy o con mi esposa y ellas pueden darte más informes acerca de eso. Entonces, si tú quieres ir, si tú quieres asistir, puedes acercarte con ella y pedir informes y ver de qué se trata y si puedes unirte, que lo hagas. Entonces, tenemos el estudio de mujeres, tenemos los diferentes talleres que hemos tenido en los últimos meses, las comidas que de repente hacemos, ¿no? Son medios de gracia que Dios permite para estimularnos al amor, para crecer, para conocernos, para tener la confianza en algún momento de poder, como dice el autor de Hebreos, exhortarnos unos a otros. Y son cosas que hacemos justamente para ser obedientes, para ser discípulos, con la finalidad de estimularnos al amor, exhortarnos al estar pendientes unos con otros, orar unos por otros, crecer juntos. Entonces, te animo a que puedas responder e involucrarte cuando haya este tipo de cosas. Regresa a Hechos, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es el tercer punto, el tercer elemento que tiene como característica una iglesia de Cristo. Perseveraban en el partimiento del pan. Y esto representa no que nos guste comer mucho, que sí nos gusta, pero más bien hace referencia que juntos, como cuerpo, como iglesia, esperamos el regreso de Jesús. La última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, partió el pan y les dijo: cada que ustedes hagan esto, estarán recordando y anunciando mi muerte hasta que yo regrese. Entonces, el perseverar en el partimiento del pan es que como cuerpo estamos anhelando juntos el regreso de Jesús, y esa es nuestra esperanza, que un día el Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador, como dice Pedro, va a regresar por su iglesia. Y el último punto, que es el punto número 4, y perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Ahora, no podemos perseverar en este último punto si no estamos perseverando en los últimos 3. Es decir, el orden no es casualidad, el orden no es coincidencia. Si yo no persevero en congregarme o en crecer en el conocimiento de quién es Dios, si no persevero en comunión, si no persevero en anhelar bajo un mismo cuerpo, un mismo propósito, pues difícilmente voy a perseverar en la oración, porque alguien que no tiene comunión con otros, que no comparte un mismo propósito, es alguien que difícilmente le va a interesar estar orando por los demás.
Y tristemente también va a ser alguien que difícilmente va a estar en las oraciones de otros. Porque si tú no tienes comunión con un cuerpo, ¿quién se va a acordar de ti? Y es triste, pero es realidad, ¿no? O quién va a estar orando de manera específica por ti. Y hay cientos de casos en las iglesias, ¿no? ¿Por qué ya no vienes? Es que me enfermé y nadie me vino a visitar. Sí, pero ¿quién sabía que estabas enfermo? ¿Quién sabía que estabas pasando por esta situación? ¿Con quién tenías comunión como para que nos informaran y nos dijeran: oye, esta persona está pasando por esto? Entonces, si no crecemos en comunión, difícilmente estaremos orando por ti. Entonces, quiero que medites en esto, porque bíblicamente no es suficiente. Bíblicamente no es suficiente solo con venir a la iglesia. Es necesario entregarnos en obediencia y comprometernos a generar un contexto en el que cada miembro pueda crecer en comunión espiritual y edificarnos unos a otros. Y como iglesia somos el reflejo externo de un pueblo unido por Jesús y por su evangelio, y nada más. Él es quien nos une, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos da identidad, Él es quien nos da valor, Él es quien nos da propósito. Y es un gusto, es un gozo, es un privilegio poder hacer iglesia junto contigo. Entonces, esto es la iglesia. Esta es la iglesia que buscamos que en este lugar sea establecida. No la iglesia bajo un gusto personal, bajo una visión personal, sino bajo la visión de Jesús y lo que Él estableció para ella. Entonces, ora por eso y que Dios te permita ser parte de lo que Dios quiere hacer aquí y a través de la iglesia.